Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio Informa Webinars, donde hoy nos vamos a juntar con el profesor Fernando Torres para revisar la temática de la sección 18, activos intangibles. Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Alejandro Padilla, voy a estar moderando el día de hoy este webinar. Eh, Saludos a todos, a los que nos ven conectados en este momento en vivo y a los que nos verán posteriormente porque tal vez no pudieron llegar a la hora o lo van a ver en el canal de YouTube en otra ocasión. La agenda que vamos a recorrer el día de hoy es obviamente la breve introducción y después el contenido del profesor Fernando, todo lo que tiene que ver con el alcance, reconocimiento, la medición inicial, todo lo relativo a los gastos de periodos anteriores que no deben reconocerse como un activo, la medición posterior al reconocimiento, la amortización, la recuperación del importe en libros, retiros y disposiciones de los activos intangibles y la información a revelar, ¿no? Y como es costumbre, al final tendremos un periodo de preguntas y respuestas para un total de 60 minutos que vamos a estar conectados el día de hoy. Recordarles que este webinar es organizado por Informan, empresa con más de 45 años llevando soluciones financiero-contables a todo el mercado chileno, en conjunto con Alianza CAP, especialistas en todo lo que tiene que ver con capacitación en el área de recursos humanos, tributario, todo lo que tiene que ver con organizaciones no gubernamentales, y las dos marcas que apoyan el evento, Ubigo, software contable que le da la agilidad a los contadores y a los estudios contables de Chile para que puedan hacer su trabajo en menos tiempo y con mayor calidad, y el software Inet ERP, el ERP de las medianas empresas, para que puedan tener todo bajo control y tengan la continuidad operacional de sus empresas asegurada, ¿no? Un breve detalle, cómo hacer la pregunta en Microsoft Teams, arriba a mano derecha van a conseguir una burbuja con un signo de interrogación. Cuando iniciemos la sesión de preguntas y respuestas, ahí la podrán hacer. Simplemente nos envían su pregunta y se las estaremos contestando en ese periodo. Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida al doctor Fernando Torres. Fernando, ¿te encuentras por ahí? Sí, señor, aquí atento a su diálogo. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Estamos hoy jueves 17 de junio, comenzando este webinar que nos traes para hoy. ¿Cómo vamos a abordar esa temática? ¿Estás listo? Sí, señor, pero me gustaría también complementar el tema de nuestra Fundación San Jorge. Perfecto. Aquí estamos proyectando la imagen del proyecto La Escalera, ¿no? Con la fundación. Correcto. Ahí ese proyecto se va a concretar este año, es lo que tengo entendido, ¿no? Y recibiste la aprobación recientemente del Ministerio de la Cultura. Sí, mira, bueno, este es un proyecto que nuestra Fundación San Jorge, que nos colabora también, es un proyecto que nace en el año 2018. Lo que queremos es colorear esta escalera que queda en la Caleta El Piojo, en la comuna de Niebla, en la ciudad de Valdivia. Entonces, en nuestra página web, fundacionsanjorge.cl, hay una encuesta ciudadana. Y lo que queremos es que usted, estimado participante de este webinar, nos pueda ayudar participando. Hay 3 diseños y vote por uno. Así podremos a fin de año iniciar las obras con una participación ciudadana importante. Buenísimo, seguro la gente se motivará a votar y aquellos que quieran colaborar también lo podrán hacer directamente en la página con algún aporte, ¿no? Correcto, ahí su corazón, si se entusiasma y conoce el sector, y bueno, comparta la historia, ¿no es cierto? Y su donación la puede hacer directamente desde la página web de la Fundación San Jorge. Buenísimo, tremendo proyecto, Fernando.
Bueno, después de recorrer eso y ver los diseños que están propuestos aquí estamos mostrando uno, vayamos al tema que nos convocó el día de hoy, que es la sección 18, ¿correcto? Muy bien. Comenzamos. Sí, adelante, todo tuyo. Bueno, estimados participantes, tal como Alejandro nos señala, ¿no es cierto? Este es un webinar que hacemos todos los meses hasta diciembre y vamos a tratar todo lo que se pueda de NIF para PYME. Entonces hemos tenido varios este año y bueno, ahora nos toca sección 18, activos intangibles para la pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿qué es lo que son los activos intangibles para la pequeña y mediana empresa? Bueno, son aquellos activos, ¿no es cierto?, que la norma señala que son en el cual yo tengo el control. Ese control obedece a sucesos pasados y genera flujos y la probabilidad de que el flujo llegue a la entidad es factible. Luego, los activos intangibles, ¿no es cierto?, sirven para la producción de productos y servicios, para producir productos y servicios. Hay intangibles con vida útil definida y con vida útil indefinida. Si es definida, ¿no es cierto?, se mide al inicio al costo y posteriormente se mide al costo. Por lo tanto, su presentación del activo intangible será el precio de adquisición más su depreciación acumulada y más el deterioro acumulado del activo intangible. Entonces eso nos da un valor libro, ¿no es cierto?, del activo intangible con vida útil finita. Entonces nosotros lo vamos a encontrar ahí, ¿no es cierto?, su precio de adquisición, menos amortización acumulada, menos deterioro acumulado y nos da el valor libro de un activo intangible que ha sufrido deterioro. Y así sucesivamente ese valor libro forma parte del saldo inicial para el periodo siguiente, amortizo, me dé un nuevo valor libro y para ver si tiene deterioro lo tengo que comparar con su valor de mercado. Eso sucede cuando tengo un activo intangible, ¿no es cierto?, adquirido, en lo cual su precio de adquisición, ¿no es cierto?, más sus impuestos no recuperables, más la preparación del activo intangible hasta que este está disponible para su uso. Ese es su valor de adquisición. Luego que está disponible para su uso, comienza la amortización y ahí entonces viene la valoración posterior. Sin embargo, en la vida útil de un activo intangible con vida útil indefinida, la norma señala de que este activo intangible no se amortiza, busca deterioro y el deterioro no se recupera. Entonces, si yo coloco el activo intangible en paralelo, ¿no es cierto?, uno que ha adquirido con vida útil definida, el otro con vida útil indefinida, uno busca deterioro y si tiene deterioro se va a recuperar y se recuperará hasta el valor libro del activo como si este nunca se hubiera deteriorado. En cambio, cuando es con vida útil indefinida, no se amortiza, busca deterioro y el deterioro no se recupera. Entonces, también hay otra situación que sucede con los activos intangibles cuando estos son generados internamente. Y la norma dice que un activo intangible generado internamente, ¿no es cierto?, en su fase de investigación y desarrollo es gasto. No pudiendo, ¿no es cierto?, activar estos gastos cuando aún así en el periodo siguiente se puede, ¿no es cierto?, desarrollar.
Entonces, la norma prohíbe activar estos primeros desembolsos en la etapa de investigación y desarrollo. Sin embargo, si el intangible se desarrolla internamente y tiene factibilidad de uso, llega entonces a la prueba y se implementa y se usa, bueno, entonces esos desembolsos serán capitalizables y formará parte del activo del activo generado internamente. Sin embargo, para poder saber si tiene deterioro, este no tiene mercado activo, dado que es generado internamente. Entonces ahí es más difícil buscar un precio para poder comparar y determinar si tiene deterioro. Entonces ahí la norma me propone, ¿no es cierto?, el valor de reposición o el valor descontado. Entonces, y así podré ver si el valor contable está más alto o más bajo que estas mediciones. Entonces, si el valor libro está más alto, entonces tengo deterioro, y el deterioro se reconoce en resultado en una cuenta pérdida. Entonces, eso es más o menos es como un resumen, ¿no es cierto?, de los activos intangibles. Y ahora vamos, ¿no es cierto?, ir paso a paso, de acuerdo al programa, ¿no es cierto?, o dado a la estructura de la propia norma. Entonces, el alcance de esta sección, ¿no es cierto?, se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades. ¿Dónde lo encontramos esto? Lo encontramos en la sección 18, activos intangibles. Un activo intangible, entonces, es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado. Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables. Cada norma tiene un criterio de reconocimiento. Entonces, el reconocimiento es al inicio y un reconocimiento posterior. Entonces, los criterios de reconocimiento al inicio, ¿no es cierto?, es al costo, donde hay que definir el costo. Pero antes de, ¿no es cierto?, saber cuánto costó realmente, yo lo que tengo que saber es, ¿no es cierto?, reconocer el activo intangible. Entonces, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento para determinar si reconocer o no un activo intangible. Entonces, la entidad reconocerá un activo intangible como activo si y solo si es probable que los beneficios económicos futuros esperados se hayan atribuido al activo, ¿no es cierto? Y estas fluyen a la empresa. Entonces, es un activo que genera flujo y el flujo llega a la entidad. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad. El precio es transparente y entonces es confiable. Y, ¿no es cierto?, el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Claro, recuerde que la fase de investigación y desarrollo de un activo intangible generado internamente es gasto. Por lo tanto, la letra C claramente explica que siempre que, ¿no es cierto?, no sea el desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Entonces, también ocurre que la adquisición, ¿no es cierto?, como parte de una combinación de negocios. Ahí sucede, ¿no es cierto?, en una combinación de negocios, de acuerdo a, ¿no es cierto?, a la NIF 3, se reconocerá a menos que su valor razonable no pueda medirse con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado en la fecha de adquisición. Entonces, la adquisición como parte de una combinación de negocios, ¿no es cierto?, se reconocerá
a menos que su valor razonable no pueda medirse con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado en la fecha de adquisición. Eso de costo desproporcionado, ustedes saben que hay empresas que son expertas en tasar cuánto vale un activo, en este caso intangible. Bueno, ese costo puede ser demasiado elevado. En ese caso, ¿no es cierto?, se reconocerá, ¿no es cierto?, en una combinación de negocio, un goodwill. La medición inicial, una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. Entonces, lo que hay que hacer es definir cuál es el costo, ¿no es cierto?, de un activo intangible. Básicamente, la norma habla de que es el precio de adquisición, más la preparación del activo intangible y todos los desembolsos que sean necesarios hasta que el activo intangible esté disponible para su uso. Una vez que pasa las pruebas, entonces ahí todos los desembolsos es el costo del activo intangible, menos cualquier descuento que el proveedor pueda otorgar. Una vez que definimos el costo, ¿no es cierto?, lo usamos y lo amortizamos. Y posteriormente, la medición posterior de este activo intangible, ¿no es cierto?, la norma dice que una entidad medirá los activos intangibles al costo, menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Entonces, amortizo, busco deterioro. Y para que haya deterioro, ¿no es cierto?, el valor libre debe estar más alto que su valor de mercado o su importe recuperable. O, ¿no es cierto?, el monto mayor entre el precio de venta menos el costo de vender y su valor de uso. Siendo el valor de uso, ¿no es cierto?, es el valor actual de la suma de, ¿no es cierto?, de los flujos futuros descontados a una tasa de interés. Entonces, la vida útil, ¿no es cierto?, la vida útil, la norma no presenta una vida útil para el activo intangible. Sin embargo, quien otorga o indica el valor, la vida útil de un activo intangible debe ser la fábrica o alguien experto en la medición de durabilidad de uso de un activo intangible. Entonces, la vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado, que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo o periodos de renovación cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un contrato de uso sobre un bien, pero cuando yo lo adquiero, la verdad es que la vida útil, ¿no es cierto?, lo da el fabricante o la propia entidad que adquiere este bien para un periodo determinado de uso. El periodo y método de amortización. Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventario o propiedades, planta y equipo. Claro, porque aquí suponga usted que el software se ocupa, ¿no es cierto?, para la producción. Bueno, la amortización es parte del costo de la venta del producto. Entonces yo llevo la amortización al resultado y después por un proceso de reclasificación formará parte del costo de venta del producto. Y lo mismo pasa con la maquinaria, propiedades, planta y equipo. La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia.
la amortización del activo intangible cesa cuando el activo se da de baja en cuenta. La entidad elegirá un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. Si la entidad no puede determinar ese patrón de forma fiable, utilizará el método lineal de amortización. Entonces, hay que, ¿no es cierto?, alinear el método de amortización que tenga un activo intangible. Si está relacionado con un método productivo, ¿no es cierto?, puede ser por unidades producidas. Si está en base a una vida útil, pues entonces le asignamos el método lineal de amortización. Y así, ustedes saben, sobre todo, por ejemplo, en un avión, ¿no es cierto?, el fuselaje, las alas, la turbina, el tren delantero, el tren trasero, ¿no es cierto? Pero ahí hay un intangible que es el tablero de comando, ¿no es cierto?, de control. Entonces, ese software es un intangible, sin embargo, forma parte del fuselaje. Y si no tiene fuselaje, no sirve. Entonces, ahí ese intangible se trata como propiedad de planta y equipo. Y entonces sigue la suerte de la depreciación del fuselaje, ¿no? Hay otro tema de otro software, ¿no es cierto?, que son independientes de la carcasa, ¿no es cierto?, del fuselaje del avión. Y bueno, son independientes y usted lo puede ocupar en otro lado. Ese tipo de intangible, usted le asigna vida útil de acuerdo a las características de uso. Y bueno, ese será su amortización, periodo a periodo. En relación al valor residual, ¿no es cierto?, una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es 0 a menos que exista un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil, o que exista un mercado activo para el activo. Esto sucede mucho, ¿no es cierto? No siempre un activo intangible tiene mercado activo. Cuando no tiene mercado activo es cuando es generado internamente. Las empresas desarrollan software internamente para uso, ¿no es cierto?, y su propia estrategia. Ese software, ese activo intangible no está en el mercado, por lo tanto, no es posible determinar un valor razonable. ¿Por qué? Porque no se transa en el mercado. Entonces, ¿cómo saber si tiene, cómo lo mido posteriormente? Bueno, tal como lo dijimos, la norma propone, ¿no es cierto?, el valor de uso o el precio de venta menos gasto por vender. El monto mayor lo comparo con el valor libro del activo intangible y veré entonces si hay deterioro de valor. Si tiene deterioro de valor, lo reconoceré en resultado y su tratamiento contable será pérdida de valor del activo intangible a deterioro acumulado de un activo intangible. Entonces, el activo intangible se presentará valor de adquisición menos su amortización acumulada y menos su deterioro acumulado del activo. Sin embargo, los activos intangibles que se miden al costo al término del periodo, eso quiere decir que busca deterioro, y si hay deterioro se reconoce un resultado. Pero el deterioro se puede recuperar en algún minuto. Y la norma habla de que el deterioro se recuperará hasta el valor libro del activo como si este nunca se hubiera deteriorado. Entonces, pero también lo dijimos al inicio, de que eso ocurre para un grupo de activos intangibles. Hay otro grupo de activos intangibles en que su vida útil es indefinida, y si es indefinida, no se amortiza, busca deterioro, y este deterioro nunca se va a recuperar. Entonces, la situación ahí es que hasta dónde se puede recuperar el activo intangible, hasta el valor libre del activo como si este nunca se hubiera deteriorado. Entonces ya hay que hacer
un reconocimiento, ¿no es cierto?, cuando se recupera el deterioro. Se da de baja la depreciación, la amortización acumulada, perdón, se da de baja el deterioro acumulado del activo intangible, se agrega la porción de amortización acumulada para llegar a un valor libre sin deterioro. Y finalmente se reconoce en resultado una recuperación por deterioro de valor del activo intangible. Entonces, esta recuperación de valor del activo intangible es una cuenta de resultados con saldo acreedor, es decir, es una ganancia. Entonces, ese tratamiento contable lo vamos a ver en otra oportunidad, donde pensamos, ¿no es cierto?, solo en una hora, aplicación práctica de estos asuntos con ejercicios que usted pueda conocer y entender mejor cómo funciona este asunto. Entonces, la revisión del periodo y del método de amortización. Bueno, ustedes saben, pues si tiene deterioro el activo intangible, son indicios que podría estar rindiendo menos, o tal vez tengamos que acortarle la vida, ¿no es cierto?, reducir la vida útil del activo intangible, dado que, ¿no es cierto?, hay señales de deterioro. Y lo mismo en cuanto al método de amortización, también es importante corregir, ¿no es cierto?, ese método para ver si realmente representa el consumo, ¿no es cierto?, de los flujos futuros que este ¿no es cierto?, activo intangible entrega. La recuperación del importe en libre, pérdidas por deterioro. Entonces, tal como yo le decía, ¿no es cierto?, para determinar si se ha deteriorado el valor de un activo intangible, entonces aplicamos la sección 27. Ahí eso se llama deterioro de valor de los activos. En dicha sección se explica cuándo y cómo ha de proceder una entidad para revisar el importe en libros de sus activos. Entonces la pregunta que uno siempre se hace, ¿por dónde pasa esta medición, este test del deterioro, de acuerdo a la sección 27? Bueno, pasa por la sección 18, que son los activos intangibles, pero también en propiedades, planta y equipo, que sería la sección 17. Se fija, y también en la combinación de negocio. También necesitamos medir, ¿no es cierto?, el activo para ver si ha sufrido deterioro. Retiro y disposiciones del activo intangible. Entonces, una entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo en la disposición o cuando no se espere obtener beneficio económico futuro por su uso o disposición. Entonces, los activos cuando no son utilizados no generan flujo. Entonces, para la norma, yo necesito dar de baja al activo. Es como que usted tiene un activo intangible en su computador y no lo usa para todos los efectos. Y, sin embargo, en los estados financieros usted lo tiene y lo está amortizando. Bueno, eso estaría anormal, no de acuerdo a la normativa, y lo que hay que hacer es darlo de baja. ¿Por qué? Porque nos genera flujo. En cuanto a la información a revelar, una entidad revelará para toda clase de activo intangible lo siguiente: la vida útil o ¿no es cierto?, las tasas de amortización utilizadas, los métodos de amortización utilizados, el importe en libros, ¿no es cierto?, bruto, y cualquier amortización acumulada. Entonces, imagínense ustedes, ¿no es cierto?, un listado de activos intangibles donde podremos hablar, ¿no es cierto?, o presentar cuánta vida útil le queda a cada grupo de activos intangibles, cuál es su amortización acumulada y su deterioro acumulado. Entonces, eso es importante para los usuarios que
leen los estados financieros de la entidad. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, una conciliación entre los importes en libro al principio y al final del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado las adiciones, las disposiciones, las adquisiciones mediante combinación de negocios, la amortización, las pérdidas por deterioro de valor del activo intangible y otros cambios. Entonces, ponga a prueba su conocimiento. Suponga usted, estimado participante, que está en este curso y que usted quiere apostar, ¿no es cierto?, con su conocimiento. Entonces, un activo intangible es un activo identificable, sin apariencia física, un activo de carácter no monetario, sin apariencia física, un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. ¿Cuál será? A, B, C. Ya veremos. Anote usted. Un activo intangible es identificable cuando es separable, surge de un contrato o de otros derechos legales. A y B son válidas, ninguna de las anteriores. ¿Cuál será? Pregunta 2. A, B, C o D. Una entidad debe medir los activos intangibles tras el reconocimiento inicial. Al valor razonable o al costo menos toda amortización acumulada y toda pérdida por deterioro de valor. Al valor razonable o al costo menos toda amortización acumulada y toda pérdida por deterioro. Al costo menos toda amortización acumulada y toda pérdida por deterioro de valor acumulada. Ya veremos. Son 5 preguntas que ustedes deben responder de inmediato. El costo de un activo intangible en el reconocimiento inicial se mide a su valor razonable cuando es generado internamente, es adquirido como parte de una combinación de negocios, es adquirido mediante una subvención del gobierno, todos los casos de A a C o solo B y C. ¿Cuál será? Y finalmente, una quinta pregunta, ¿no es cierto? Supongamos que yo tengo un activo por 95.000 pesos, que incluía 5.000 de impuestos indirectos no recuperables. Sin embargo, en ese mismo año, ¿no es cierto?, se gastaron 2.000 de honorarios legales al adquirir la licencia y se pagaron, ¿no es cierto?, en el año 1. Entonces, una tasa de descuento es del 10% para el año. En el año enero del año 1, la entidad debe medir el costo inicial de la licencia. ¿En cuánto lo podríamos calcular? Recuerde que el costo al inicio del activo intangible es el precio de adquisición más, ¿no es cierto?, hasta que el activo está disponible para su uso, menos valor de descontado, digamos. Y entonces, impuestos no recuperables, etcétera, etcétera. Entonces, los 95, que incluye impuestos indirectos, sería, ¿no es cierto?, un valor a considerar. Sin embargo, vea usted que lo paga el 31 de diciembre. Estamos aquí en enero y lo paga en diciembre, o sea, ha pasado un año. Pero antes pago 2.000. Primero pago 2.000. Entonces, si eso lo pago contado, pero los 95 lo pago en diciembre, o sea, un año después. Entonces, para saber el valor real, ¿no es cierto?, primero son los 2.000. A los 2.000 yo le voy a agregar, ¿qué cosa? Le voy a agregar estos 95, pero a valor presente, descontado una tasa del 10%. Entonces, eso me da 86.364. Si usted divide 95 dividido por 1.1, le da, ¿no es cierto?, 84.364. A eso le agrega los 2.000 y le va a dar 88.364. Por lo tanto, la letra C es lo correcto. Entonces, para la pregunta 1, A, 2C, 3D, 4E, 5C. Ahora, ¿no es cierto?, mis datos están acá, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer sus preguntas, todas las preguntas que no son contestadas en este instante,
serán a través de un documento respondido y enviado a su correo electrónico. Así que voy a tratar de ir a una memoria, ¿no es cierto?, que yo tengo acá. Aquí, ¿no es cierto?, voy a ir a buscar una memoria. Le voy a compartir pantalla de inmediato. Y Alejandro me va a confirmar si se ve. Sí, perfecto, se ve. Entonces, esta es una memoria Socobesa, ¿no es cierto?, del 2000. Entonces, los activos intangibles. Veamos cómo lo presenta un activo Socobesa. Acá, bueno, es ni full, pero es prácticamente lo mismo. Este rubro está compuesto principalmente por el valor de la marca resultante por la compra de Almagro S.A. y promesas de compra de terreno. La marca Almagro se originó producto de la adquisición del 100% de las acciones de Almagro. Bueno, aquí habla, ¿no es cierto?, que su activo intangible está básicamente en la compra de la marca. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos aquí en la presentación, piensen ustedes en la revelación de los estados financieros con respecto al intangible. Entonces aquí yo tengo activo intangible adquirido en una combinación de negocios, activo intangible de vida útil finita, activo intangible de vida útil indefinida y total, ¿no es cierto?, de activos intangibles netos. Es decir, menos la amortización acumulada y deterioro acumulado. Después, ¿no es cierto?, también acá nuevamente separa, ¿no es cierto?, los activos intangibles, la marca Almagro, ¿vale? Ustedes ven que son lo mismo. Opciones de compra de terreno, programas de informático, servidumbre y derechos de agua, que también son tratados como activos intangibles. Entonces aquí tengo los activos intangibles netos, es decir, descontado la amortización y el deterioro acumulado. Y acá tengo los activos intangibles brutos, ¿no es cierto? Y aquí tengo amortización acumulada y deterioro del valor del activo intangible. Total, ¿no es cierto? Total amortización acumulada y deterioro de valor del activo intangible. Como ven, esta metodología de revelación, ¿no es cierto?, primero presenta el neto, después el bruto, y la amortización y deterioro lo presenta de manera separada. Luego, ¿no es cierto?, tenemos opciones de compra, etcétera. Presenta el deterioro y su amortización acumulada. Después presenta la vida útil del activo intangible, ¿no es cierto?, por cada uno de los elementos, y presenta la vida útil mínima y máxima. Después, ¿no es cierto?, acá los activos intangibles, ¿no es cierto?, muestra los movimientos del activo intangible generado. Entonces, parte con su saldo inicial, 1 de enero de 2021. Fíjense que esto es, ¿no es cierto?, al 31 de marzo del 2021. Entonces, una memoria reciente. Bueno, y aquí tenemos las características, adiciones, desapropiaciones, ¿no es cierto?, amortización, otro incremento, etcétera. Y aquí tenemos la marca, 39.000 millones, ¿no es cierto?, que está en miles. Opciones de compra del terreno, programas informáticos, servidumbre, derechos de agua, otros intangibles totales, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, la revelación, estos modelos de revelación son importantes para que ustedes puedan crear sus propios modelos cuando tienen una empresa mediana, ¿no es cierto?, mediana, pequeña empresa. Sin embargo, la metodología de revelación es la misma. Y aquí entonces tenemos los saldos iniciales nuevamente por, ¿no es cierto?, los activos intangibles. Acá tenemos la plusvalía, que también es el activo intangible con su respectiva medición. Y ahí está. Después viene propiedad de planta y equipo. Pero entonces, lo importante es que ustedes vean cómo una entidad como Socobesa, primero que todo, expone, ¿no es cierto?,
qué es lo que son la composición de sus activos intangibles. Entonces, aquí la valoración de esta marca se sustenta en informe realizado por una entidad independiente, para lo cual se utilizó la metodología del royalty. Se estima que la vida útil de la marca Almagro es indefinida. Entonces, esa marca, por ejemplo, yo le señalaba que los activos intangibles con vida útil definida, con vida útil indefinida. Y aquí la marca, ¿no es cierto?, es indefinida, pero para todos los efectos, si usted busca más información para la norma, cuando yo asigno una marca con carácter indefinido, eso quiere decir que la empresa está disponible a apoyar la marca y va a tener que tener recursos, ¿no es cierto?, para asignar la marca. Entonces, dado que, ¿no es cierto?, no lo está amortizando. Entonces, debido a que su valoración permite reconocer que la empresa es un negocio en marcha, cuya capacidad de generación de flujo no se encuentra ilimitada a los proyectos actualmente en cartera o a determinados periodos futuros. Esta marca es sometida anualmente a prueba de deterioro de acuerdo a los requerimientos de la NIS 36. En este caso sería la sección 27. El último test del deterioro de valor fue realizado el 31 de diciembre del 2020, obteniendo como resultado que no procede a aplicar deterioro al valor de la inversión que Socobesa tiene en Almagro. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de la marca, ¿no es cierto?, que está ahí en 39.000 millones, comparado, ¿no es cierto?, al hacer el deterioro de valor, su valor está más bajo que el valor pasado. Entonces, eso quiere decir que no hay deterioro, y como no hay deterioro, no hago nada. Simplemente queda valor contado. Eso. Entonces, luego sigue relatando, ¿no es cierto?, cómo las opciones de compra de terrenos corresponden a derechos adquiridos por la filial directa, ¿no es cierto?, Inmobiliaria Socobesa Santiago S.A., según convenio. Por lo tanto, también lo trata, como es un intangible, ¿no es cierto?, como es un contrato, lo trata como un intangible y bueno, y lo revela y lo cuantifica. ¿Vale? Ahí están las opciones de compra de terreno. Eso, estimado Alejandro. Excelente, Fernando. Buenísimo todo el contenido, y cerrar con esa memoria de Socobesa como que hace más fácil entender cada uno de estos conceptos y ver cómo se hace en la práctica, ¿no? Comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. Voy a publicar por acá cómo se hacen las preguntas, que ya los participantes, muchos ya saben, ya conocen la dinámica, pero vamos a repetirla nuevamente. Arriba a la derecha van a conseguir la burbuja para hacer sus preguntas. Ahí le hicimos un anuncio para que vean dónde está, para que puedan publicar aquí todas las dudas que tengan y se lo podamos comentar en los próximos 10 a 15 minutos, ¿no? Mientras tanto, mientras la gente nos escribe, le comentamos sobre los manuales de consulta IFRS que tiene nuestro invitado Fernando Torres en la página manualesdeconsultaifrs.cl. Estas temáticas se cubren todos en distintos manuales que hay. Hay una muestra de los que están publicados en la página, pero son muchos más. Tienen un 25% de descuento y con envío a todo Chile, ¿no? Aprovechen la oferta porque es de verdad material de calidad y con mucho detalle y casos prácticos, ¿no? Por el lado de Uwigo, ofrece la promoción para aquellos que son contadores y están usando nuestro producto. Pueden recomendar Uwigo y obtener una gift card de 150.000 pesos. Si el referido contrata, ahí está la dirección, uwigo.com /contador/referidos. Sencillo, colocan sus datos y nosotros le presentamos el software a la persona y le damos toda la información necesaria. Lo mismo con INET. Si hay personas que trabajan en empresas y que nos están visitando hoy, que usan INET ERP, pueden recomendárselo a algún colega, y si esa empresa
está en proceso de cambio y renueva su ERP con nosotros, también hay una recompensa por ese lado de 250,000 pesos para la persona que lo refiera, ¿no? Excelente la presentación, Fernando. Veamos si tenemos algunas preguntas por acá que ya hayan llegado. Ahí había una persona que hizo una pregunta al inicio, no sé si ya la ves. Vamos a ver. Hay una que preguntó si vamos a enviar el material. Por supuesto, enviamos el audio, todo el video de la presentación del día de hoy. Y don Fernando siempre nos comparte las láminas y se las hacemos llegar a todos los que estuvieron presentes, ¿no? Sí, aquí hay una pregunta aquí muy interesante que, claro, en caso de activo intangible con duración finita, las amortizaciones generan diferencias temporal para efecto del impuesto diferido. Claro que genera no solo la amortización, sino que también genera el deterioro, genera impuesto diferido. Después dice, el goodwill tributario, que no es amortizable tributariamente, es amortizable financieramente. ¿En cuántos años? Si así fuera. ¿Genera impuesto diferido? Generan impuesto diferido. Pero que aquí tenemos un goodwill tributario y el goodwill tributario es otra cosa, ¿no es cierto? Que al final se transforma, según la ley de la renta, en un activo intangible. Y ese activo intangible no se amortiza, forma parte del activo y que solo formará parte del costo en caso de que la empresa venda, ¿no es cierto?, ese activo. No es amortizable financieramente. No tenemos más preguntas por ahora. Parece que quedó todo muy claro con la presentación y con el caso práctico, por lo visto. Vamos a preguntarle a la gente a ver si tienen más preguntas. Recuerden que es arriba a la derecha donde está el signo de interrogación. Pueden hacernos llegar las preguntas. Nos quedan un par de minutos. Podemos contestar algunas más si llegan. Si no, estamos casi en la hora. Recuerden, estimados, que les pido su participación en nuestro proyecto cultural La Escalera en la Fundación Sanjorge.cl. Puede participar, elija uno de 3 diseños. Fernando, no llegaron más preguntas. Hoy estuvo como muy clara la información. Entonces, por lo que veo, estamos llegando al final ya. Quiero darte las gracias nuevamente por presentar este material a todas las personas que nos escuchan el día de hoy y que lo van a escuchar posteriormente. Ya por el lado de nosotros, nuestros clientes nos comentan que buenas las presentaciones de don Fernando y el material que cada mes comparte, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Informa y de todos los clientes de Wigo y de INET, ¿no? Por esas presentaciones y por ese contenido. Estaremos programando para el mes de julio un nuevo webinar, ahí mantendremos a la gente informada, ¿no? Correcto. Entonces, no queda más que decir que tengas una feliz tarde, Fernando, y nos vemos en una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, hasta la próxima.